Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús. Vamos a continuar en esta hermosa y maravillosa tarde, estimados y amados hermanos, con este estudio, con la clase que estamos teniendo referente al libro del profeta Oseas. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en este momento que se han prestado la oportunidad en esta tarde, una tarde calurosa aquí en el estado de Nuevo León, especialmente aquí en Suazua, una tarde algo llena de calor. Estamos aproximadamente a 34 grados centígrados, un poquito caluroso, pero gracias a Dios, lleno de bendiciones. Y sobre todo, hermanos, pues gracias a nuestro Padre Celestial, que a pesar de las circunstancias, continuamos sirviéndole por medio de reunirnos de la manera primitiva, reunirnos en los hogares, para poder así, o más bien reunirnos en el hogar, porque no fueron los hogares, ¿verdad? No hicimos una fracción no fraccionamos el cuerpo de Cristo, sino que simplemente nos reunimos en un lugar diferente al acostumbrado. Bueno, la semana anterior concluimos el estudio del capítulo número 10 del libro del profeta Oseas. Estamos ya llegando, hermanos, a la finalización, no todavía en lo absoluto, pero sí estamos poco a poco llegando por ahí a darle finalización a este libro, ya más de bastante tiempo en el que hemos estudiado. Si no mal recuerdo, ya más de 2 años que hemos estado estudiando el libro del profeta Oseas. Pero ciertamente, hermanos, pues nada, ni nadie nos lleva a prisa. Gracias a nuestro Dios, pues podemos tener el tiempo tenemos mucho para estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a tener una breve introducción, hermanos, al capítulo número 11 de este libro. Cuando hablamos del capítulo número 11, hermanos, podemos titularlo, todo este capítulo de manera general, una renuncia tierna de parte de Dios hacia su pueblo. Una renuncia tierna de Dios hacia su pueblo, podríamos titular este capítulo número 11, si es que quisiéramos ponerle título a todo lo que vamos a ver en manera general. Debemos de recordar, hermanos, que el libro de Oseas en general, este presente capítulo en particular, es un relato de amor, hermanos, el cual no es correspondido. Todos aquellos que han vivido una fracturación, una manera en la que se ha fracturado una relación amorosa, comprenderán lo que hoy en esta hora estaremos analizando. Ciertamente Dios amó a Israel, pero Israel, hermanos, no amó a Dios de vuelta. En los primeros capítulos de este libro, el cual estamos estudiando, las imágenes que se basan en una relación matrimonial están sentadas y plasmadas ahí. Dios, hermanos, era el esposo, aquel que amaba a Israel, el cual era la esposa infiel. En este presente capítulo, hermanos, capítulo 11, nos trasladará el profeta Oseas a esa relación de padre e hijo. Dios era el padre amoroso y Israel era el hijo rebelde, hermano. ¿Quién no ha pasado esas circunstancias en su vida natural? En donde como jóvenes éramos rebeldes contra los padres
Y hoy que somos padres, nuestros hijos se rebelan contra nosotros de una o de otra manera. Dios, hermanos, era el Padre amoroso hacia este pueblo rebelde, hacia ese pueblo que no era tan joven, pero a la vez presentaba juventud porque tenía rebeldía. Entonces, en esta parte de Oseas se va a hacer una alternancia entre las declaraciones de Dios, de su amor por Israel, y las descripciones de rechazo de los caminos de Dios por parte de este gran pueblo, que aunque grande, ellos lo habían rechazado a nuestro Padre Celestial de esta manera. Entonces, después de que Oseas ha anunciado el inminente juicio de Dios hacia el pueblo, entonces ahora viene la parte final de este capítulo 11 hasta el capítulo 14, la cual ciertamente hay una esperanza. Porque hasta aquí, hermanos, hemos estado viendo la infidelidad de Israel, de este pueblo infiel. Hemos estado viendo la maldad de este pueblo. Pero a partir de aquí, ahora Dios empieza a hablar acerca de la restauración. Porque recuerde, estimado hermano, según la carta a los Hebreos, al que Dios ama, ¿qué le hace? Lo disciplina, lo exhorta, ¿con tal de qué? De restaurar. Cuando un hermano ha caído, estimados hermanos, ciertamente, y lo digo con tristeza y lo digo con mucho dolor en mi corazón, la mayor parte de la iglesia no está preparada para poder levantar y restaurar al caído. Y no se diga cuando el predicador ha caído de la gracia de Dios, porque todos pueden caer menos el predicador ni su familia. Cuando el pueblo de Dios en la actualidad comete algún pecado o pecados delante de Dios, la iglesia lamentablemente, hermanos, no está preparada para recibir al caído, para restaurar al hombre que ha caído, para levantar a aquel predicador que se ha ido en pos del alcohol, en pos de las drogas, aquel predicador que ha fornicado, aquel predicador que ha caído de la gracia del Señor. En lugar de ayudar a este pueblo, se le juzga. En lugar de ayudar a este hombre, se le juzga, se le señala. Hoy la iglesia tiene que entender, hermanos, que ciertamente todos hemos pecado y seguimos pecando de una o de otra manera para levantar al caído. Ahora Dios, hermanos, en este capítulo se pone como ese padre que desea que su hijo salga de la rebeldía, como aquel padre que espera en la puerta a su hijo. ¿Se acuerda usted, estimado hermano, de la enseñanza del hijo pródigo? ¿Se acuerda usted de ese momento en el que el padre de familia, sin pensarle, le dio la herencia a aquel joven para que la gastase, y sabía el padre de antemano a dónde iba a parar ese joven? Pero lo que vemos aquí, estimados hermanos, en esa enseñanza de el hijo pródigo, es que el padre siempre esperó paciente a su hijo para restaurarlo, y cuando regresó derrotado, porque esa es una de las cuestiones que necesitamos ver nosotros, hermanos, derrotarnos ante ¿qué? Ante el pecado, derrotarnos ante el pecado, hermanos. Ese es el primer paso que necesitamos dar nosotros para poder reconocer verdaderamente a nuestro Dios. Reconocer que nosotros somos impotentes, que no podemos solos, que tenemos un encadenamiento que se llama pecado, que se llama adversario Satanás, que está con nosotros y nos ha hecho una vida de estragos. Bueno, ahora Dios, hermanos, después de haber hablado el profeta Oseas acerca del castigo que vendría, y no está el castigo a la puerta todavía, sino que es un castigo que se presentaría más adelante, no en este momento. Porque Dios, hermanos, nos ha advertido, como advirtió también al pueblo, que vendrán castigos, vendrán plagas, vendrán cosas en contra del pueblo, aquel pueblo rebelde como el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, después de haber dicho todas estas advertencias, ahora ciertamente el profeta Oseas continuará haciendo esta analogía entre un padre y un hijo. El padre ama al hijo y lo espera. Espera con los brazos abiertos a que este hijo rebelde pueda él recapacitar. Dice en la historia del hijo pródigo que él volvió en sí. Bueno, Dios desea de nosotros, como sus hijos rebeldes, quienes nos hemos desviado de su gracia, quienes hemos caído de su gracia, llámese miembro común, llámese predicador, llámese anciano, diácono, quien sea. Él espera que nosotros volvamos en sí y reconozcamos nuestra derrota ante el pecado y veamos que la paga del pecado ciertamente es muerte. Esta es una manera en cómo podemos ver una breve introducción, hermanos, al capítulo número 11. Vamos a ver esta analogía, analicémosla juntos, hermanos, esta analogía de un padre hacia un hijo.
En el versículo 1, hermanos, vemos ahí un hijo que es amado. Vemos en el versículo 1 un hijo que ciertamente es amado. Un padre que ama a su hijo, lo protege, lo cuida, le da, porque ciertamente, hermanos, para los padres, hablando en el sentido general, madre y padre, no hay hijos malos. Usted puede preguntarle, hermanos, hoy en la actualidad, ¿a qué hijo de nosotros es más favorito? Y por ahí dijo alguien, sí, hermano, sí hay favoritismo. Bueno, es que los padres ciertamente no es que tengamos favoritismo. Nosotros siempre estamos detrás de aquel hijo que es más rebelde, que necesita más atención que los demás. Pero no quiere decir que eso sea favoritismo. Este hijo es amado, hermanos. Qué triste, hermanos, es oír a personas que sus padres no los amaron. Por ahí alguien escribió una canción que se llama El niño sin amor. Aquel cual su padre, hermanos, nunca estuvo con él, que desde la escuela estuvo solo, que no tuvo madre, que no tuvo padre y que desde la escuela estuvo solo. Y déjeme decirle una cosa, hermano, que aquel niño que creció sin el amor de un padre, ese niño tiene la garantía de que va a tener algún trastorno mental, y note, se convertirá en un alcohólico de potencia o se convertirá en un drogadicto de potencia, porque dichas personas lo que buscan ciertamente es ese amor paternal. Las mujeres jóvenes, hermanos, que no han tenido el amor de sus padres, buscan a un hombre mayor a ellos y se enamoran de ellos, pero ciertamente más que enamorarse, sentir un amor de pareja, piensan, hermanos, que a través de ese amor pueden encontrar el amor que padre no les dio. Y esto es verídico, lo han dicho los psicólogos, los psiquiatras, respecto a esta situación, hermano. Pero en Israel no era el caso, hermanos. ¿Por qué? Porque Israel era un hijo amado. Entonces quiere decir que Israel, hermanos, al ser engendrado, o sea, al ser levantado, no fue por la cuestión de falta de amor que se haya convertido en rebelde. La mayor parte de los hijos que se convierten en alcohólicos, en drogadictos, y en este caso lo podemos comparar con este pueblo rebelde en contra del Padre, en contra de Dios, son hijos que les falta amor, que les falta atención, que les falta de antemano un abrazo, un si puedes. Ellos se la han pasado oyendo toda su vida, eres un inútil, no sirves para nada, vete por allá porque siempre has regado, y ellos nunca han oído de parte de los padres un adelante, mijo, te equivocaste. Bueno, yo también me he equivocado, a pesar de ser adulto me sigo equivocando y sígale adelante, porque acuérdese lo que dice la palabra del Señor, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Entonces, hermanos, no tenía el por qué este pueblo ser así, porque ciertamente tenía un padre que le amaba. ¿Se ha preguntado usted, hermano, por qué hijos que son amados se convierten en personas malas? Estamos haciendo una comparación, una comparativa con nuestro mundo actual, hermanos, con lo que la palabra del Señor está diciendo. ¿Por qué hijos que tienen padres que los aman se han convertido en rebeldes, se han convertido en alcohólicos, en drogadictos, en asesinos, en ladrones? ¿Por qué? Si tienen ese amor del Padre. Bueno, analicemos este capítulo que nos dará mucho de qué hablar. ¿Y sabe qué, hermano? Esto nos ayudará ciertamente para la vida diaria de nosotros también con nuestros hijos. Porque no porque seamos cristianos, hermanos, tenemos la garantía absoluta de que nuestros hijos se nos van a descarriar. Pero esta es la clave, hermanos, para poder nosotros ayudarles. El día en el que ellos comiencen a descarriarse, nosotros podremos brindar nuestra ayuda. Vamos a dar lectura, estimados hermanos, por ahí al versículo 1 de este capítulo número 11. Recuerde, presentamos en este versículo un hijo que ciertamente es amado, que es deseado. Dice el versículo 1, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Qué preciosas palabras de parte de Dios, hermanos, para el pueblo. Cuando Israel era joven, cuando pasamos el proceso de la juventud, hermanos, tendemos mucho por el cambio hormonal, por el cambio de niño a adolescente y de adolescente a joven, llámese hombre o mujer, tendemos mucho a tener o a pensar en soledad, a pensar en depresión, a pensar que nadie me entiende, a pesar de que nadie me quiere. Pero en este caso, hermanos, Dios amaba a este muchacho llamado Israel.
Y dice que de Egipto le llamó a ese hijo. Qué importante era, hermanos, ciertamente esta palabra para los hebreos. El Señor le suplicó ciertamente a Israel que aprendieran de su historia con él. Israel es representado como un muchacho. ¿Por qué? Por la palabra hebrea, hermanos. ¿Cuál es la palabra hebrea para muchacho? Na'ar. Así que cuando vea a su muchacho, dígale, Na'ar, ven para acá. Por lo general, hermanos, esta palabra quiere decir chico o joven y sugiere falta de madurez, hermano, similar a la impotencia, la incapacidad para soportar la responsabilidad de la edad adulta, hermanos. Entonces, es una palabra que ciertamente encaja en cada uno de nosotros cuando llegamos a ser jóvenes, llámese en edad, llámese en el grado espiritual, porque empezamos desde la niñez. Dice la Escritura que cuando nosotros fuimos bautizados, éramos nuevas criaturas, éramos bebés en Cristo. Algunos nos hemos quedado enanos, otros nos hemos desarrollado y algunos nos estamos estancando en lo absoluto y tenemos una deficiencia mental, física y sobre todo espiritual en el lado en el que no hemos podido salir de la juventud. No podemos soportar la responsabilidad de nuestra adultez. Pero fíjese bien, hermano, Dios había llamado a Israel como su hijo. Cuando inicialmente, hermanos, libró al pueblo de Egipto, y lo podemos corroborar en muchas partes del Antiguo Testamento, así le llamó. Después de esa liberación, en el monte Sinaí, hermanos, Israel se convirtió en ese pueblo amado de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. En el versículo 1, hermanos, en el versículo 1 tiene un doble significado, ya que es presentado como una profecía cumplida en Mateo capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, donde dice la palabra de nuestro Dios. Note bien, Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. Y él, o sea José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ciertamente el evangelista Mateo, hermanos, hizo referencia a una comparación entre Israel y Cristo. Lo puede usted corroborar también en Éxodo capítulo 4, versículo 22 y versículo 23. Israel fue, hermanos, descrito ante Faraón como el primogénito de Dios, apartado desde su infancia, apartado por completo desde su infancia. Y esto vemos que cuando Cristo vino al mundo, a él también se le refería como el primogénito de Dios en Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6. Ahí lo podemos notar. Israel fue amenazado de extinción mediante la matanza de todos los hijos lactantes en Egipto, pero Cristo fue librado de esta cuestión. Cristo fue librado de esta cuestión, pero el pueblo fue librado de esta cuestión, hermano. Acuérdese de la matanza de los niños, hermanos, allá en Mateo capítulo 2, verso 13 al 16. Acuérdese del momento en el que se dio el edicto por parte de Faraón para que todos los niños varones fueran muertos, y aquel hombre llamado Moisés, en la mismísima casa de Faraón, fue resguardado y fue cuidado, hermanos, aún por su propia madre, porque Dios estaba obrando ahí. Otra característica interesante, hermanos, de este versículo es que Dios no dijo que llamaría a su hijo simplemente Israel fuera de Egipto. Debido a la justicia de ese hijo, hermanos, más bien llamó a su hijo porque le amaba. Israel se convirtió en su pueblo de Dios. Gracias ¿a qué? A ese gran amor, a esa misericordia, a esa compasión, amados hermanos, y la gracia de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo no agradecerle, hermanos? ¿Cómo no agradecer que Dios, hermanos, nos llame ahora a nosotros de esta manera? Cuando Israel era muchacho, dice, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué Mateo entonces, hermanos, aparentemente se atrevió a sacar tan drásticamente de contexto este versículo y aplicarlo al Mesías? Porque si vemos que es de aquí de donde él sacó este texto, está hablando ciertamente de Israel.
está hablando ciertamente de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente ahora nosotros somos ese pueblo que ahora Dios nos llama, ¿qué? Muchachos, y nos ama, y nos ha sacado de Egipto. ¿De dónde, hermanos? Nos ha sacado de la esclavitud del pecado, y ahora nos ha llamado hijo. Hermanos, en la parte psicológica, cuando llamas a alguien un hijo no deseado, un hijo que de antemano no tuvo por qué haber nacido porque los padres se equivocaron, y toda la vida se la pasan diciéndole cosas a ese muchacho, como decía yo ahorita al inicio de esta meditación, ese joven va a terminar mal en su vida. Va a terminar refugiándose en las drogas, en el alcohol, en la sexualidad, en la depravación. Va a ser un ladrón, va a estar en la cárcel. Esto está 100% garantizado, hermano. Es por eso que nosotros como padres necesitamos siempre amar a nuestros hijos, presentarles a ellos nuestro amor. Así como Dios nos ha amado, nosotros también necesitamos a nuestros hijos presentarles nuestro amor. No importa que se equivoquen, hermano. ¿Cuántas veces te has equivocado tú, hermano? ¿Cuántas veces me he equivocado yo? Muchas. Contimás nuestros hijos que son jóvenes, inexpertos, se van a equivocar. Pero necesitan ellos una mano amiga que les diga, levántate, hijo. Una mano en la cual no los juzgue solamente, no los reprima solamente, sino que los levante. Dios en este momento quiere levantar a su pueblo, quiere restaurarlo, quiere hacer que vuelva en sí, a través de recordarles que ese amor. Y es aquí donde cabe, hermanos, recalcar lo que dijo el apóstol Juan, en aquel versículo del amor, en aquel gran versículo de oro, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Dios sabe, ¿sí? Por los siguientes versículos que vamos a analizar, del versículo 2 al 4, Dios sabe, hermanos, ciertamente que tiene hijos rebeldes. ¿Cuántos hijos tiene usted, hermano? Me dirijo a quienes están ya casados, quienes tienen hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Lo personal, yo tengo 4. ¿Habrá entre ellos alguno rebelde? Claro que sí, hermanos, sí lo hay. Aquellos que como pequeñas ovejitas comienzan a quererse descarriar, claro que lo hay. ¿Cuántos tiene usted, hermano? Medite grandemente, hermano. ¿Los condena a usted porque se equivocan? ¿Los señala a usted porque son rebeldes? ¿Se acuerda usted, hermano, en el tiempo en el que usted fue joven? ¿Cómo vivió su juventud? ¿Fue rebelde contra su padre? Ojalá que podamos entender la palabra rebeldía, hermano. ¿Fue rebelde contra su madre? ¿Aún así nos amaban nuestros padres a pesar de nuestra rebeldía? Bueno, ahora Dios, hermanos, quiere recalcarle esto a su pueblo, que a pesar de su rebeldía, ¿qué? Él los amaba y deseaba aún así llamarle hijos. Qué triste, hermanos, en verdad es oír a muchos hermanos que cuando alguien se aparta de la verdad, sea por la doctrina, sea por la conducta o lo que sea, decir, hermano, fulano de tal ya no es mi hermano. ¿Por qué, hermano? Pues porque se ha apartado de la doctrina, porque ya no es hijo de Dios. Mira lo que estamos presentando en este momento. Un pueblo rebelde, idólatra, fornicario, que se iba en pos de los Baales, y aún así Dios les dice, miren, ustedes son llamados mis hijos. ¿Qué poder tenemos nosotros, hermanos, para quitarle ese nombre de hermanos? Nosotros no tenemos la autoridad. Eso es usurpar la autoridad de nuestro Dios. Y no tenemos poder alguno sobre la tierra para poder quitar ese nombramiento que solamente Dios ha otorgado a uno de nuestros semejantes. No hay poder sobre la tierra. No hay tribunal alguno sobre la faz de la tierra, hermanos, que pueda quitar ese nombre, ese nombramiento que solamente le corresponde a Dios otorgarlo, llamarnos hijos de Él.
Demos lectura al versículo 2 al 4, hermanos, donde en esta hora analizaremos, si Dios nos permite, llegar hasta el versículo 4. Dice la palabra del Señor: cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Hermanos, al leer esto se me enchina la piel. Dicen por ahí, se pone la piel de gallina, porque esto es lo que sucede en la vida real. Esto es lo que pasa en la vida de una familia, en el diario vivir, hermanos, cuando estamos alejados del Señor. Fíjese la manera, hermanos, en la que Dios está diciendo y llamando a este pueblo. Cuando más yo les llamaba, cuando Dios estaba ahí, hermanos, llamando a este pueblo, tanto más ellos oían la voz del Señor, ellos más se alejaban. Y no solo eso, hermanos, se iban a sacrificar, se iban a darle gloria y honra a los Baales. Ofrecían sahumerios. Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra, hermanos, a los ídolos. Estimados hermanos, esto queda una parte muy importante para la vida de nosotros, quienes fuimos muy rebeldes de jóvenes con los padres. Y nos viene a la memoria, hermanos, cuántas veces nuestro padre, nuestra madre le oraba a Dios incansablemente por este hombre rebelde, por aquel que lo único que hacía era darle problemas a la familia, que lo único que hacía era desvelar a la madre y al padre, y que cuando pasaba una ambulancia, pasaba una patrulla, la mamá lo único que se acordaba era de su hijo y pensaba que su hijo ya iba adentro de esa patrulla, adentro de esa ambulancia. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestros padres nos tuvieron que sentar ahí y decirnos y llamarnos, y nosotros nos volvíamos como el pueblo y nos íbamos detrás de los Baales? ¿Cuántas veces, hermano? Bueno, aplique esta situación a la iglesia el día de hoy. Antes de analizar el verso 2, vamos a meditar en ello. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado, hermanos? A través de su palabra. ¿Cuántas veces? Y nosotros nos hemos ido en pos de otras cosas. A pesar de que en el versículo 1, hermanos, Dios comienza con algo favorable hacia la nación, llamándole amado, llamándole hijo. Independientemente del amor que el Señor le había mostrado a ese pueblo, esa ingrata nación, hermanos, de Israel, cada vez se alejaba más de Dios. Dios quería acercarse a ellos, y ese pueblo se alejaba cada vez más de él. Dice ahí que cuanto más los llamaba Dios, y los llamaba al arrepentimiento, hermanos, los llamaba al arrepentimiento. Cuando Dios los llamaba a ese arrepentimiento, más lejos ellos se alejaban de Dios. Una versión presenta este texto, hermanos, en el sentido de Israel alejándose de los profetas, no de Dios, pero bueno, los profetas eran portadores de la palabra de Dios. Cuanto más los llamaban ellos, tanto más se alejaban de ellos, haciendo un énfasis en la palabra ellos, haciendo un énfasis a la palabra ellos. El pueblo se alejaba de los profetas, y ciertamente se alejaban de ellos. ¿Por qué se alejaban de los profetas? ¿Por qué? Porque ellos eran los portadores de la palabra. Y no es fácil, hermano, llegar y decirle a alguien, hermano, arrepiéntete de tus pecados. No es fácil llegar y decirle a alguien, hermano, alíñate. No es fácil que llegaran el profeta, hermanos, ante toda una multitud de hombres. Los profetas, al igual que los predicadores, hermanos, se la pasaban totalmente ellos un poco angustiados o totalmente angustiados. ¿Se ha preguntado usted por qué la mayor parte de los predicadores mueren de paros cardíacos, hermano?
Sería una buena lección, ¿verdad? Comenzar a hacer una buena lección acerca de esto. Ciertamente porque siempre los predicadores, al igual que los profetas, están preocupados de la vida de los demás, de la vida de su familia, de su propia vida, hermanos, porque el predicador también puede tropezar, porque su familia también puede tropezar. Entonces, el mensaje aquí que estamos viendo es esencialmente el mismo que siempre ha dicho Oseas. Como profeta está llamando al pueblo al arrepentimiento, y cuando tú llamas a alguien al arrepentimiento o alguien te llama a ti, hermano, al arrepentimiento, es porque ciertamente hay algo que nos está señalando, hay algo en lo que nos hemos equivocado. Para ver los errores de los demás es muy sencillo, muy fácil, pero para ver mis errores no es tan sencillo, hermanos. Entonces recuerde que los profetas eran representantes de Dios y el pueblo se estaba alejando de ellos. Los estaban tratando como locos, hermanos. Acuérdese lo que ya estudiamos en capítulos anteriores. Entonces, al ver todas estas situaciones, cuando vemos ahí, hermanos, en esta parte de la escritura, del versículo 1, cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban. Se puede dar podemos entenderlo, que es una incidencia a Balpeor, que se presenta en Números 25, o alguna situación similar en Canaán. Esa interpretación, hermanos, que podemos darle, podemos decir que ellos estaban llegando a las hijas de Moab, a las hijas de los cananeos, o sea, el pueblo. Les llamaban a los israelitas, mas ellos, los israelitas, se alejaban de Dios y se allegaban a las mujeres, hermanos, de Moab, de los cananeos. Aún así, hermanos, la esencia de la descripción es un claro y rebelde alejamiento de Dios. Los israelitas se apartaron de Dios, hermanos, con sus prácticas idolátricas. La historia está repleta de relatos de su adoración hacia los dioses falsos, sacrificando a los Baales y ofreciendo sahumerios a los ídolos. Haciendo así, hermanos, quebrantaban dos de las reglas más básicas del pacto. El Señor les había mandado no tener dioses fuera de Él y no hacer ni adorar ídolos, según Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 6. Habían quebrantado estos mandamientos de parte de nuestro Dios. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Estimados y amados hermanos, quiero decirles en esta hora, en cierta manera, hermanos, necesitamos preguntarnos nosotros, ¿por qué este pueblo, al oír la voz de Dios, por qué este pueblo, estimados hermanos, al escuchar la mismísima voz de Dios por medio de los profetas como representantes de nuestro Señor, como representantes de nuestro Dios, por qué ellos, estimados hermanos, ciertamente se alejaban más en lugar de acercarse más? ¿Por qué este pueblo se alejaba de ellos? ¿Por qué, hermanos? Bueno, una de las respuestas es, hermanos, precisamente por eso. Porque cuando alguien a mí, hermanos, me señala mis errores, cuando alguien me señala mis errores y me encuentro en un estado, hermanos, de descomposición, en este caso es un estado de descomposición espiritual, como cuando un cuerpo, hermanos, está muerto, no tiene vida, se ha separado el espíritu del alma y el alma del cuerpo. Y en ese momento, hermanos, viene el estado de descomposición. Cuando una persona está en ese estado y llega alguien y nos dice, hermano, ¿tienes esta falta? No lo reconocemos y sentimos un ataque en lugar de una ayuda. Sentimos un ataque en lugar de una ayuda. El pueblo sintió, en lugar de sentir la bendición de Dios, sintió un ataque de parte de Dios para con ellos.
Y se refugiaron en estos dioses, en estos ídolos llamados Baales, los cuales hasta en la actualidad cualquier dios con D minúscula no te pide nada a cambio a ti ni a mí. No te llama la atención, no te señala. ¿Por qué? Que dice el salmista, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, porque están huecos, no tienen vida. Y una persona que no, un objeto inanimado, puedo tener yo aquí, ejemplo, tengo un libro ahorita aquí, hermanos, muy buen libro, y yo puedo rendirle adoración y puedo decirle y hablarle y ponerle cosas. A mí nunca me va a juzgar, ni mucho menos me va a decir ni señalar mis errores. ¿Por qué? Porque es inanimado, no tiene vida. Entonces, es por eso que cuando Dios los llamaba, no era simplemente llamarles así, llamarles, venga, no, era llamarles al arrepentimiento y señalarles sus errores, porque acuérdense, esa es la disciplina. Al que Dios ama, disciplina, hermanos, de esta manera. Y ellos se iban con los Baales y le sacrificaban en lugar de sacrificarle a Dios y darle gracias a Dios. Ellos se llenaban de resentimiento contra Dios y se iban con los Baales para sacrificarle, hermanos, porque los Baales no decían ni pedían nada a cambio. Y a los ídolos les ofrecían, ¿qué? Saumerios. ¿Qué es esto de saumerios? Bueno, los saumerios, hermanos, es simplemente quemar incienso. Les quemaban incienso. O sea, que todo lo que ellos deberían de haber hecho con Dios, con nuestro Padre Celestial, aquel que les rescató de Egipto, aquel que les daba manos llenas el alimento, el sustento y el abrigo y todo lo que tenían, aquel que les sacó de las garras del enemigo, lo hacían con los Baales y con los ídolos en lugar de hacerlo con aquel que deberían de estar agradecidos. Pero fíjese bien, hermano, el hombre siempre ha sido así por naturaleza. Dicen por ahí de manera vulgar, ha mordido la mano del que le ha dado de comer. Siempre ha sido así el hombre. Siempre. Aquel que ha ayudado es al que más ha traicionado, al que más ha dejado a un lado. Aquel al que siempre está ahí para rendirte las manos, para sustentarte y apoyarte, a ese es al que más y más y más ha dañado. Bueno, el ejemplo está en un padre, lo estamos viendo ahorita en esta cuestión, hermanos, de un padre amoroso con un hijo rebelde. El padre lo da todo por el hijo. En su trabajo secular lo da todo por ese hijo. ¿Y cómo pagamos los hijos hacia los padres? Yo lo veo mucho esto, hermanos, y ojalá nos estén escuchando, hermanos que se han emigrado a los Estados Unidos. Hay muchos hermanos que vivieron su vida muy pobre, hermanos, muy humilde en el sentido económico cuando vivían en sus pueblos. Y una vez yéndose para los Estados Unidos, hermanos, se olvidaron de sus padres y dejaron de siquiera llamarles, hermanos, dejaron de mandarles $1 siquiera para ellos, para que se ayudasen. Dejaron de ser agradecidos con esos padres que se quitaron el pan de su boca para dárselos a ellos. Este pueblo de Israel así estaba con Dios, hermano. Dejaban de agradecer a aquel que les había dado y que les había proveído por dárselo a alguien que no lo merecía, que ni siquiera tenía vida y eran inanimados, hermanos, y que los tenía atados a esa situación pecaminosa. Eso es terrible, eso es muy terrorífico, hermanos. Nada más miro el tiempo y parece que acabo de iniciar y ya se va a acabar la hora, hermano. Bueno. Vamos a seguir con el versículo número 3, hermanos. Versículo número 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Hermanos, híjole, qué cuestión, ¿verdad? En verdad que cuando leo esta porción de la palabra de nuestro Dios me llena de mucho tristeza y angustia. Porque ¿quién de nosotros como padres, hermanos, no nos acordamos de los primeros pasos de nuestros hijos? De aquel bebé inexperto que no podía caminar y que tú le agarrabas sus bracitos
Y comenzaba a querer caminar y a querer caminar y a querer caminar. Y de repente se soltaba Areli, se soltaba Sarita y se caían. Y tú las levantabas y volvían a andar. Se caía Alejandro, se caía Checo y los levantabas, hermano. ¿No te acuerdas de cuando tus hijos comenzaron a andar? Si no te acuerdas, hermano, es triste, ¿va? La situación. Porque eso es algo que nosotros como padres debemos de tener en nuestra mente, no solo las mamás, sino los padres también, de haber estado en ese momento, hermanos, de la pequeña infancia de nuestros hijos y verlos caminar. Pero qué triste es, hermanos, que cuando ellos crezcan, cuando ellos sean adultos y tú comiences a estar viejo o comencemos a estar viejos y no se acuerden de nosotros, hermanos, no se acuerden que tú fuiste el que los enseñó a caminar. Bueno, como padre de ellos, como padre de Israel, el Señor era el que ya había librado a Israel de la esclavitud egipcia, hermanos, y los sostuvo en el desierto. No los Baales. Nosotros como padres fuimos quienes los levantamos a los hijos, quienes les ayudamos, hermanos, a dar sus primeros pasos. Nuestros padres hicieron lo mismo con nosotros. No los amigos. No el de la cantina, hermano. No el que vende la droga, no el que vende la pornografía, no el que vende todo. No, fueron nuestros padres los que nos levantaron y nos enseñaron a caminar. Los Baales no habían sido los que habían sacado al pueblo de Egipto, hermanos. Con un sentido de asombro y de tristeza, Dios expresó, hermanos, lo que Él había hecho por Israel, como diciendo, después de lo mucho que he hecho por ustedes, pueblo, ¿cómo podían alejarse de mí de esta manera? Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Podemos corroborar esta situación ahí. Aún mirando atrás y describiendo a Israel como un niño pequeño, hermanos, Dios dijo que Él le enseñó a la nación a andar y sostuvo a su pueblo en sus brazos como un padre acuna a su bebé. Hace un tiempo hablaba yo con mis niñas, hermanos, y estábamos platicando respecto a cuando ellas nacieron de 7 meses. Y recuerdo que las dos, no recuerdo cuál de las dos eran, porque estaban igualitas, así les decíamos, las iguanitas. Y yo recuerdo que estando pequeñitas, la doctora me decía, la enfermera más bien me decía, agárrela, no, porque se me desarma. Los niños necesitaban sentir el calor de los padres, de madre y padre. Está bien comprobado que el niño, hermanos, cuando llora y la madre lo pone cerca de su seno, el niño comienza a callar porque siente la seguridad y el calor de la madre. De la misma manera con el padre. Entonces, hermanos, fíjese, Dios, hermanos, ¿qué hizo por el pueblo? 3 cosas. Les enseñó. ¿Qué les enseñó? La segunda cosa que hizo con el pueblo, los ayudó a andar. ¿Qué hizo más con el pueblo? Los sostuvo, hermanos. ¿Dónde? Los cobijó en sus brazos. Según Deuteronomio capítulo 1, versículo 31 e Isaías capítulo 63, versículo 9. La Nueva Versión Internacional, hermanos, esta parte la consigna como enseñando a andar a Efraín, tomándole de los brazos. En este caso, hermanos, la imagen es la de un padre estabilizando por completo a su hijo. A medida que aprende a caminar, Dios también dijo que Él les había cuidado. 4 cosas hizo, hermanos. ¿Con quién? Con este pueblo. 4 cosas hizo con este pueblo, hermanos. Dios fue el que estuvo ahí. ¿De qué manera los enseñó? Hermanos, porque sin Dios, hermanos, ciertamente no sabemos vivir. Sin el Señor, hermanos, sin nuestro Padre Celestial no sabemos vivir. Estamos como ovejas descarriadas, hermanos, cual no llevan pastor. Y no sabemos vivir. Necesitamos que nos enseñen. Ahí está la clave. Él nos ha enseñado hoy por medio de su palabra. Pueblo de Dios, iglesia de Cristo, hay que entender esto, que ahora Él es el que nos ha enseñado por medio de su palabra. Y nos ha enseñado ¿a qué? A que andemos.
a que caminemos, porque solamente hay dos caminos, hermano. Y Él nos ha enseñado que ciertamente hay brechas, hay veredas, pero que esas brechas y veredas nos llevarán a la perdición. Porque recuerda, estimado hermano, solamente hay un camino para llegar al Padre, y ese camino es, dijo el Señor Jesucristo, yo soy, ¿qué? La puerta. Él es la vida, Él es la verdad. ¿Para llegar a quién? Al Padre. ¿Cómo pagarle a nuestro Dios, hermanos? ¿De qué manera le podemos pagar a nuestro Dios? ¿Habrá forma de poderle pagar? Porque no solo eso, hermanos, no solo nos enseñó y nos ayudó a andar en este camino, en esta vida, que está, hermanos, en un estado de putrefacción, en esta vida llena de mugrero y de suciedad y de placeres, en la cual se encuentra, hermanos, como si estuviéramos viviendo los tiempos de Lot, hermanos, allá en Sodoma y en Gomorra, en donde vemos cada vez más depravación, pero nuestro Dios nos enseñó a andar, hermanos, y a muchos de nosotros, que tuvimos muchas caídas, nos volvió a ayudar a andar, hermanos. Como nuestros hijos. ¿Cuántas veces se cayeron nuestros hijos? Muchas. Yo recuerdo que de mis 4 niños, hermanos, el que era más inseguro era Alejandro. A cada rato se caía y luego ya no quería caminar hasta que la mamá andaba con las tías, con las abuelas, que caminara y que ya no quería caminar por la inseguridad. Así estábamos nosotros, hermanos, inseguros. Dios nos ayudó, nos sacó, hermanos, de Egipto como el pueblo de Israel y ahora no solamente eso nos enseñó a andar, nos sostuvo entre sus brazos, hermanos, y nos mantiene entre sus brazos y nos cobija. Recuerda las palabras que dijo Cristo en Mateo capítulo 23 al final. ¿Cuántas veces quise juntar? La palabra juntar, hermanos, en el término hebreo significa eso, cobijar a este pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Esa metáfora, hermanos, escrita por Cristo, tiene un significado, hermanos, esencial para la vida de cada cristiano. ¿Cuántas veces quise proteger a este pueblo? Y el pueblo, en lugar de juntarse ante mis alas protectoras, huyó de la presencia del Señor. Lamentablemente, hermanos, muchos de nuestros hermanos en Cristo desde enero de este año, y no se diga ahora que estamos en esta situación de pandemia, se han alejado de la protección divina de nuestro Dios. No han permitido que nuestro Dios les abrace, hermanos, con esa manera como un padre abraza a su hijo amado. Y por último, Él ofrece cuidarnos. Cuidarnos, hermanos. Claro, no por eso va a decir que yo voy a dejar. Si Él nos va a cuidar, bueno, pues entonces voy a meterme en una jaula donde hay leones, además Él me va a cuidar. Pues no, ¿verdad? Eso tampoco no es la situación. Él promete cuidarnos siempre y cuando también nosotros accionemos, hermano. Entonces, el cuidar a ese pueblo, según Éxodo 15:26, hermanos, lo estaba haciendo nuestro Dios. Enseñó a ese pueblo, ayudó a que anduviera el pueblo, abrazó al pueblo y lo cuidó. ¿Qué más quería este pueblo? ¿Qué más quería, hermanos, este pueblo? Y aún así, y esto lo podemos sentir nosotros como padres, hermanos, cuando nos sentimos defraudados por nuestros hijos. Cuando le has dado todo a tus hijos, hermano, y cuando digo todo no se refiere nada más a lo económico. Cuando has dado tu tiempo, que estás ahí sentado, que ni siquiera tú entiendes a veces lo que les encargan en la escuela, pero ahí andas buscando en internet, ahí andas desvelándote para conseguir dinero para que el niño siga estudiando, estás ahí con él cuando está enfermo y de repente, hermano, que haga lo que hizo el pueblo de Israel. Te dé la espalda por completo y diga que gracias a quién, a los amigos, gracias a fulanito, a manganito, y nunca diga gracias a mi padre, en este caso mi padre terrenal, que me lo dio todo para que yo saliera adelante. Hay ahí donde podemos comprender a nuestro Dios, hermanos, porque Dios siente al igual que nosotros, y sintió tanto, hermanos, que esta aberración de parte de su pueblo, que Dios, hermanos, escribió por parte de los profetas, escribieron no solo este libro, sino vamos a ver más. Todos los profetas menores son encaminados, hermanos, a que el pueblo cambiara, a que el pueblo dejara de ser rebelde como lo era. Pero lamentablemente nunca cambió. Y Dios, hermanos,
ya había advertido. Había advertido a su pueblo que si no cambiaban, la situación iba a ser horrorosa. Los profetas presentan los ay. Un momento de calamidad, hermanos. Y a veces nosotros lo oímos, ¿verdad? Pues el castigo, como que la vida se hizo para gozarse. Oímos el castigo eterno, oímos el infierno, oímos la manera tan feroz que es, horrenda cosa es caer en manos de un Dios. Así estaba el pueblo. Pero tuvo que llegar el momento, hermanos, el tiempo, el día preciso en el que el pueblo fue llevado en cautiverio. Y hasta la fecha no se sabe qué pasó con este pueblo. ¿Qué aprendemos, hermanos, para concluir? ¿Qué nos enseña el libro del profeta Oseas en estos versículos? Primero, nos enseña, hermanos, a ser justos. ¿Cómo que ser justos? Sí, darle a cada quien lo que merece. Gracias a Dios hoy nos levantamos. Gracias a Dios hoy adoramos. Gracias a Él, hermanos, tuvimos economía para poder almorzar en la mañana. Algunos hasta se dieron el gustito de ir y comprar barbacoa. ¡Ay, híjole! Comprar menudo. Gracias a Él tenemos la vestimenta. Gracias a Él tenemos trabajo, hermanos, y con ello pagamos el internet para poder tener esta conferencia. Gracias a Él, hermanos, que nos rescató de las tinieblas. Porque dice la carta a los Efesios, hermanos, que cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, estábamos alejados de Él, sin ciudadanía, estábamos sin nada, sin esperanza, estábamos perdidos en este mundo. Muchos de nosotros, hermanos, llegamos a la iglesia del Señor refugiándonos en ella y buscando, hermanos, la salida porque ciertamente nuestras vidas eran oscuras y eran negras. Nuestras vidas, hermanos, eran llenas de oscuridad. Y nos trasladó, hermanos, de las tinieblas hacia esta luz admirable. Simplemente con eso, estimados hermanos, a manera de reflexión, simplemente con eso, de habernos trasladado del mundo de las tinieblas hacia el mundo de la luz, es más que suficiente para poder agradecer a nuestro Dios. Le debemos mucho, hermanos. ¿Cómo pagarle? Ay, hermano, pues no tengo dinero. Estamos como aquel que dijo no tengo ni dinero ni nada que dar. No está diciendo, no estamos hablando de economía. La obediencia, hermanos. La obediencia, la gratitud, el agradecimiento es lo primero que podemos presentar a nuestro Dios. Muchas veces les hemos dicho a nuestros jóvenes, muchachos, sean agradecidos con sus padres. Recuerdo que un hermano en una de las clases juveniles, hermanos, les dijo a los jóvenes, cuando tú gradúes de lo que sea y comiences a trabajar, que tu primer cheque, fíjate, hermano, qué importante es que tu primer cheque sea para la obra de Dios. Y los jóvenes así como, ¿cómo? Pues si era para mi computadora gamer y que mi celular iPhone. No, que tu primer cheque sea para Dios, porque ¿quién es el que obró para que llegases hasta donde estés? Dios. Segundo cheque, para tus padres. Tercer cheque, ya, ahí para ti, ¿verdad? Ciertamente, hermano, esto es importante, porque honor a quien honor merece, honra a quien honra merece. Dios ha dado todo. Dio a su Hijo unigénito para que nosotros, hermanos, en lugar de haber escalado esa cruz, Él dio a su Hijo en propiciación. Qué importante, ojalá que pueda usted entender esta palabra, hermanos, en propiciación de nosotros. Tienes una deuda tan grande, imagínate qué hermoso es que alguien llegue y te diga, no debes nada porque alguien más la ha pagado. ¿No estarías agradecido con la persona que pagó tu deuda, hermano? Una deuda impagable. Esas deudas como las del banco que se vuelven impagables por los intereses, que alguien llegue y te diga, está pagada tu deuda. Estaríamos agradecidos toda la vida con esa persona. Estimados y amados hermanos,
Ojalá que esta pequeña reflexión a manera de estudio, hermanos, nos haya servido un poquito. Y ojalá, hermanos, que en verdad podamos ser gratos en la manera dual. Porque aquí podemos aprender en la manera dual. A eso venimos también, hermanos, aquí a la iglesia del Señor, a ser mejores hijos, a ser mejores padres, a ser mejores ciudadanos. Y ojalá que con esta pequeña meditación, hermanos, podamos comprender que debemos de ser gratos con nuestros padres terrenales también. Llamarles de vez en cuando y decirles de perdido un te amo, te quiero, gracias Padre, gracias Madre por lo que has hecho por mí. Hablando de nuestro Padre Celestial, no se diga, hermanos, ha sido grato con nosotros. ¿Cómo pagarle? Simplemente con nuestra obediencia. Estimados y amados hermanos, muchas gracias por su atención. Vuelvo a recordarles que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, puedan hacerlo por medio de las redes sociales, en medio de Messenger, ahí en internet nos pueden buscar ahí en Facebook. Mi nombre es Sergio Cervantes Díaz, o también hacernos algún comentario, alguna pregunta, estamos para servirles. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz.